Saludo especial para todos nuestros televidentes y todos nuestros seguidores. Los saludamos desde el aeropuerto El Dorado de la capital del país. Una situación complicada y vamos, como dicen por ahí, directamente a la situación. Una crisis de migración entre Colombia y diferentes países. Y por supuesto hemos invitado hoy al abogado Juan Manuel Sáenz para hablar de esa situación humanitaria que viven los migrantes cuando llegan a Colombia. Juan Manuel, bienvenido a los micrófonos de Teleclic Colombia. Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en este momento en las redes sociales. Les habla Juan Manuel Sáenz, defensor e inspector de derechos humanos. Esa situación de los migrantes en Colombia. Hoy estamos acá en el aeropuerto El Dorado. Sin duda alguna hay que pedir muchos permisos, pero no hay que pedir permisos porque es que estamos en nuestro país de una forma legal y la situación es dramática. Hablemos de esas que usted se ha encontrado y por las cuales ha tenido que pedir la orientación gubernamental frente a esta crisis. Lo primero que hay que decir es que la crisis migratoria comienza precisamente con la omisión de las autoridades para cumplir la Constitución y la ley. En Colombia el decreto 1067 del 2015 regula las relaciones internacionales entre Colombia y otros países y ahí establece perfectamente, muy claramente, el procedimiento que se debe hacer cuando una persona solicita refugio en nuestro país. Recordemos que la solicitud de asilo es una medida de protección que se le otorga a una persona que siente que ha sido amenazada, vulnerada, torturada, perseguida en el país de origen y que no quiere someterse a la protección de ese país porque desconfía de esas autoridades y busca una protección en otro país. Entonces resulta que los migrantes que vienen a Colombia, que quieren o tratan de ingresar por un puerto legal, llegan a este aeropuerto internacional a solicitar refugio y resulta que Migración Colombia no les permite, ni les tramita, ni les recibe ninguna solicitud de refugio. La razón es desconocida, ninguna razón jurídica ni internacional se podría atribuir a esa negativa a recibir eso porque la ley y la Constitución así lo permiten. Casos que usted ha tenido que evaluar frente a la crisis que se está viviendo actualmente en Colombia con los migrantes referente a ese apoyo y ese derecho humano que se le debe brindar cuando pisa nuestro país. Mira, tenemos 3 casos puntuales de ciudadanos que provienen de Turquía y de Kazajistán. El primero es de un ciudadano de Turquía que llegó el 1 de noviembre del 2023 a este aeropuerto solicitando refugio. A mí me contacta un traductor de Turquía solicitando una asesoría jurídica para que viniera a representar a esa persona y le ayudara a tramitar la solicitud de asilo. Yo llego acá a las 2 de la tarde y durante 4 horas fue literalmente pimponeado desde Migración a OPAIN, a LATAM, para decirme cómo podía yo hacer para entregarle un memorial poder a mi cliente para que él me pudiera conferir ese poder y yo poderlo representar. Resulta que a las 5 de la tarde los abogados de Migración Colombia me dijeron que aquí en este aeropuerto no se puede hacer ninguna solicitud de asilo y lo que resultó fue que el cliente fue devuelto a su país de origen violando los tratados internacionales y la Convención de Refugiados que Colombia ha firmado y lo devolvieron a su país de origen. Esta persona es de origen kurdo, es una etnia que ha sido tradicionalmente perseguida en Turquía y a Colombia la autoridad migratoria pues no le importó y así lo devolvió, inclusive lo hicieron abordar el avión a la fuerza a través de taser y eso sí la Policía Nacional ayudó a que ese ciudadano abordara el avión. El otro caso es de una familia de ciudadanos provenientes de Kazajistán. Esas personas no hablan inglés sino ruso. En este aeropuerto no hay traducción rusa, no hay ningún traductor y el funcionario de Migración Colombia simplemente como no entendió cómo era que o a qué venían estos ciudadanos, pues simplemente los devolvió a su país de origen. Entonces lo que estamos es enfrente de una autoridad migratoria que irrespeta la ley, que respeta los derechos internacionales que este mismo país ha firmado y no le da cumplimiento a nada. Bueno, finalmente esa situación, ¿cómo debe ser abordada legalmente bajo los parámetros de las leyes en Colombia? El decreto 1067 del 2015 preceptúa muy claramente que cuando una persona hace una solicitud de refugio en este país lo puede hacer a través de a través de la autoridad migratoria y en cualquier puerto en el que se encuentre, bien sea marítimo, terrestre o aéreo como en el que estamos. Entonces debe hacer esa solicitud inmediatamente ante el funcionario o el oficial de migración y el oficial de migración le debe recibir la solicitud e inmediatamente la autoridad migratoria le debe dar un salvoconducto temporal para que esa persona pueda aportar toda la documentación ante la autoridad competente que es Migración Colombia
y le den ese trámite de su solicitud de asilo. Pero la autoridad migratoria tiene la obligación de recibir la solicitud y darle trámite y emitir ese salvoconducto, cosa que no está pasando en este aeropuerto porque simplemente Migración Colombia no acepta y no quiere hacerlo. Vamos a hacer justamente la función directamente, rápidamente, aquí hacia Migración Colombia, para preguntar, se supone que debería haber una oficina de derechos humanos. Yo te invito a que tú busques acá una oficina del ACNUR, una oficina de la Defensoría del Pueblo, una Defensoría de Derechos Humanos en este aeropuerto de atención al migrante. ¿Debe existir? Debería existir. En todos los aeropuertos del mundo. Aeropuertos internacionales, debería existir. Y en Colombia no lo hay. Ni siquiera la autoridad migratoria está capacitada para brindar esa asesoría y esa orientación. Listo, vamos a preguntar por acá justamente dónde queda una oficina de los derechos humanos. De la Defensoría del Pueblo también. Se supone que los aeropuertos, bienestar familiar, Defensoría del Pueblo, ACNUR, no hay. Yo les invito a que preguntemos en Migración Colombia y que nos digan ellos cuál es el trámite que se debe hacer para hacer una solicitud de refugio en este aeropuerto y si se puede o no. Vamos a ingresar justamente aquí rápidamente a la oficina de Migración Colombia en el aeropuerto del Dorado en la ciudad de Bogotá. Recordamos hoy hablando con uno de los abogados de los migrantes en diferentes países. ¿Será que ocurre con todas las nacionalidades? Sin lugar a duda, con todas las nacionalidades. Vamos a preguntar aquí brevemente dónde se encuentra alguna de las oficinas. Pero vamos a preguntar por acá, por ser una nota periodística, para saber quién nos puede orientar. Hazme un favor, una pregunta, ¿dónde queda la Defensoría del Pueblo? Realmente es una situación bien complicada, ¿no? Porque no se encuentran las oficinas. Bueno, hazme un favor, ¿dónde quedan las oficinas de Defensoría del Pueblo? Defensoría del Pueblo de Bienestar familiar. Yo creo que caso de pasillo que está aquí al lado. ¿Sí? Gracias. Vamos a observar justamente la situación. Ya tenemos varias personas de la seguridad del aeropuerto, sin duda alguna. Vamos a preguntar dónde quedan esas oficinas y empieza el paseo, ¿no? Inicia el paseo. Puedes pasar por Policía Nacional, preguntar en Opaín y te van a mandar de un lado al otro porque no tienen ni idea. No hay orientación, no hay una ruta de atención claramente definida. Buenos días, por favor, la oficina de Derechos Humanos, la oficina de ACNUR, la oficina de Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, aquí que tenga conocimiento, no. Defensoría que tenga conocimiento, de pronto tiene información, si de pronto ellos tengan información de la OPAI. Listo, muchas gracias. Ya vamos 2 personas que se supone deberían conocer la ruta si yo fuera una persona migrante, ¿no? Ahora imagínate una cosa, una persona que está en este país, que no habla español, que probablemente hable ruso, que no pueda darse a entender en inglés, ¿cómo puede ser atendida o auxiliada en una situación de riesgo en este aeropuerto? Exacto, o sea, primero Pero es que este país es un país pirata, porque ni la autoridad migratoria entiende qué es lo que tiene que hacer, ni tampoco los jueces de la República. Vamos a preguntar en información finalmente, ya para culminar nuestro en vivo y mostrar un poco de la realidad migrante, un poco del lado oscuro de lo que viene ocurriendo para todos nuestros televidentes, aquellos que están ahí conectados con nosotros a esta hora a través de Teleclick Colombia. Quisimos realizar esta actividad porque es la misma tarea que debe realizar un abogado o un representante de los derechos humanos de los migrantes. Es que este es el escenario. Si viniera un abogado a buscar un cliente que está siendo detenido o retenido o devuelto por la autoridad migratoria, ¿dónde lo encuentra? ¿Cómo lo busca? No hay ni la policía, ni migración, ni la aerolínea, ni Opaín te brindan ningún acceso a una persona que solicita la atención y la asesoría de un abogado para defender sus derechos. Vamos a hacer la actividad aquí ligeramente. Buenos días, hazme un favor, ¿dónde encuentro la oficina de Defensoría del Pueblo o ACNUR? Pasando la de la aeronáutica. Pero de allá me mandaron para acá. Allá está sí, pues es la Superintendencia de Industria y Transporte.
pero no, propiamente ACNUR tiene, ahí acá. Señora, ACNUR, la ACNUR, ¿dónde la encuentro? la ARNUR. ACNUR, la de los refugiados, la de las personas migrantes. No me pregunto. ¿Cómo se llama la oficina? ACNUR, Bienestar Familiar. Porque yo la verdad realmente no veo ningún funcionario, por ejemplo, de los derechos humanos. Veo los de, ¿cómo se llaman? Los de Sin Fronteras, pero ellos son para tomar personas que... ¿De la vacuna? Sí. Y en la esquina a la izquierda. No hay ninguna entidad acá. No hay forma de colocar una queja, una denuncia. Por favor, cajero Servibanca. La única manera de que uno entendería como abogado que es la autoridad competente para conocer de estas situaciones es Migración Colombia, pero Migración Colombia no tiene una ruta de atención al migrante en situación de riesgo o en condición de refugiado. Sí, y nos podemos ver porque ya nos enviaron para la Superintendencia de Transporte. Pues finalmente, Juan Manuel Sáenz, usted que representa justamente todos los migrantes, o bueno, aquellas personas que buscan esa asesoría desde Colombia, porque al ver que no hay aquí oportunidad de tener un traductor y demás, ¿qué decirle al gobierno nacional y qué hacer frente a esta situación que se presenta? Bueno, pues estamos frente a un gobierno que se hace llamar el gobierno del cambio. Y si este es el gobierno del cambio, donde se respetan los derechos humanos y se promueve la defensa de los derechos humanos, pues lo lógico es que este gobierno promueva esa defensa de derechos humanos para los refugiados en este aeropuerto y en todos los aeropuertos internacionales del país, en todos los puertos nacionales, terrestres, internacionales, terrestres, marítimos, aéreos. Tiene que haber una oficina de Defensoría de Derechos Humanos y de Migración capacitada para recibir solicitudes de refugiados. Es inaudito, es insólito que este país, que promulga en su constitución política la defensa y el respeto por la dignidad humana, sea lo primero que violemos, inclusive para las personas que están fuera del país y los migrantes que vienen a Colombia a buscar refugio. Pues es la situación que se presenta desde el aeropuerto El Dorado, en la capital del país. ¿Ocurre en algunos otros? En el aeropuerto de Medellín y en el aeropuerto El Dorado de Bogotá es donde tenemos conocimiento que ocurren estas violaciones. Pasaron cerca de 15-20 minutos y nadie nos ha podido dar una información concreta de dónde queda la oficina del ACNUR, la oficina de Bienestar Familiar, y personas, no cualquier ciudadano, sino autoridades que lamentablemente no están. Fíjate que la policía nos orientó hacia Opaín. Ese es el punto, que ni siquiera la Policía Nacional sabe qué es lo que tiene que hacer frente a estas situaciones. Exactamente, pues bueno, es la situación que se vive desde el aeropuerto El Dorado con la situación dramática de los migrantes en Colombia y provenientes de diferentes nacionalidades que por supuesto sin saber el español, el castellano y demás idiomas pues se ven vulnerados en sus derechos. Desde la capital del país, desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Lorena Linares para Teleclick Colombia, el país en tus manos.